Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Alejandra, a esta hora miles de viajeros se movilizan por Colombia para pasar Año Nuevo con sus seres queridos. Algunos van hacia Cali por su tradicional feria y quienes se transportan por Antioquia. Mucho ojo, porque hay algunos cierres en las vías por derrumbes. Sí, señora, en minutos les mostramos el panorama porque iniciamos hablando de avance y progreso en la capital del país. El 2025 se convirtió en uno de los años más importantes para el metro de Bogotá y nuestra periodista Mayra Tenorio está desde la primera estación de este sistema que se articula con Transmilenio. Mayra, ¿cómo es eso? Cuéntenos, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Esta es la imagen del día aquí en la capital del país y qué mejor que ustedes la vean. Así quedan las estaciones definitivas del metro y que se articulan con Transmilenio. Esta es la primera, se habilitó el día de hoy aquí en el centro de Bogotá, en lo que es la calle 26 con Avenida Caracas. Es muy importante porque inicia esta articulación del sistema de transporte público. Obviamente es mucho más grande, ustedes pueden ver que después de un año de haber sido cerrada en este punto, está completamente transformada y ya comienza este rumbo aquí en la capital del país. Pero no es solo mostrarles estas imágenes en el centro de Bogotá, sino hablar del metro. 70% de avance, vienen varios hitos claves e hicimos un recuento de lo que han sido estas obras. Enero, diciembre, las imágenes aquí en la capital del país. En enero así se veía el viaducto del metro de Bogotá. Eran 1.570 metros de viaducto construido, una distancia equivalente a 59 buses de Transmilenio en fila, un trazo que anticipaba el gran reto para este 2025, pasar de poco más de 1.500 metros a más de 9.000 metros de viaducto. En el sur de Bogotá, las vigas lanzadoras comenzaban a marcar el camino de este viaducto en la localidad de Bosa. En febrero, un equipo de Noticias Caracol recorrió las entrañas del metro de Bogotá. Para entonces, el proyecto ya alcanzaba un avance del 48%. Así vivimos el trabajo de cerca de 10.000 personas, de las cuales 400 son chinas, que viven y operan desde el patio taller. Vigas, dovelas y elementos claves que dan forma al proyecto de movilidad más importante de la ciudad. En mayo comenzó otra apuesta clave, estaciones temporales en medio del viaducto, pensadas para garantizar el servicio de Transmilenio mientras avanza esta obra. En junio, el primer tren del metro se puso en marcha, rumbo a Bogotá. Así lucen por dentro los trenes que llegaron a finales de septiembre a la ciudad. Noticias Caracol lo recorrió en China, conociendo su funcionamiento y el impacto que tendrán en esta movilidad de la capital. Mientras tanto, en Bogotá las obras avanzaban. Grandes estructuras como estas comenzaron a tomarse las calles y a cambiar el paisaje. Las imágenes de un viaducto que en enero era fragmentado, en junio se extendió por más de 5.000 metros continuos. Así lo veían los vecinos desde puntos como el Hospital de Kennedy. Pensamos de que de pronto iba a quedar así, que comienza la obra y no, pero ya se ve terminado. Se ve un avance grande ya. Pues nosotros hemos estado acá siempre presentes con el avance de la obra y pues siempre que los pilotes, que los huecos, que una cosa, que la otra, pero sí se ha visto bastante el avance. Lo impactante va a ser el día que nos montemos en el primer tren. Del metro de Bogotá se ha hablado mucho, pero hay otras piezas claves que ya toman forma. Las estaciones en julio las recorrimos en su interior. Los trabajadores ejecutaban los últimos detalles estructurales de esta, la estación 2, y hasta contaba con 3 niveles, con escaleras, ascensores y rampas pensadas para distintas capacidades. Todo hace parte de un sistema integrado de movilidad. Cuando hablo de que estamos trabajando es porque estamos trabajando con Transmilenio, con el liderazgo de la Secretaría de Movilidad, para lograr un sistema interoperable de recaudo que le permitirá al usuario ingresar por Transmicable
montarse en el zonal, ir al troncal, ir al metro, con el mismo pasaje, con el mismo valor, hacer su recorrido origen-destino, intermodal, interoperable y obtenga unos beneficios de tiempo y de igual de costo. El cierre del año trajo un sonido que marca una nueva etapa para el metro de Bogotá. Es la primera salida sobre rieles del primer tren del metro. Desde el patio taller, donde los vagones esperaron durante semanas, se dieron indicaciones iniciales del consorcio chino. Así comenzó este recorrido sobre rieles adaptados en este patio taller, un tramo que por primera vez recibía el peso, movimiento y la energía de un tren. Para fin de mes, que es el miércoles la semana que viene, llegaremos al 70% y superaremos el 70%. Las comas me las voy a ahorrar, señor alcalde, pero estamos ahí. Vamos a superar el 70% al miércoles la semana que viene. Fue el compromiso que hicimos con la ciudadanía a principio del año y estamos a 5 días del año y así será. El proyecto se acerca a su última milla, la más compleja. El próximo año tienen que llegar todos los trenes, han llegado 3, deben llegar 27 trenes a Bogotá, de aquí a octubre del año entrante, del 2026. Tenemos que lograr avanzar en cumplir ese hito de tener en operación de prueba el viaducto para que esos trenes, el que rodó ya por el patio taller, no solamente ruede por acá, sino ruede también hasta la estación 4. Así cierra Bogotá el 2025, con el primer tren del metro rodando, un hito que tras décadas de espera marca un antes y un después para la ciudad. El 2026 también será un año en modo metro, con nuevos retos y avances, más viaducto, estaciones, espacio público renovado, Transmilenio integrado y los primeros trenes en pruebas dinámicas circulando en Bogotá. Y sigamos con estas imágenes, calle 26 con avenida Caracas. Ustedes pueden ver cómo el viaducto es protagonista, que es el paso de estos trenes, el paso de este centro internacional tan importante. Ha sido un trabajo entre colombianos y chinos que han sacado estos frentes de obras, cierres, esta transformación, estas imágenes que hacen parte de este paisaje de la ciudad. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 40 minutos. Hoy, 27 de diciembre, miles de familias se están movilizando por las vías del país hacia los lugares donde pasarán esta época de fin de año. Pero tenga en cuenta que en las regiones hay algunas vías cerradas por lluvias y derrumbes. Nuestros periodistas nos tienen el reporte en vivo de lo que pasa a esta hora desde sus ciudades. Ustedes los ven allí. Iniciamos en Antioquia con Erika Zapata. Erika, ¿cuál es el reporte de cierres por derrumbes y cómo está la terminal antioqueña a esta hora? Catalina, muy buenas tardes. Yo los saludo desde la terminal del norte de la ciudad de Medellín. Este es el panorama en este lugar. Mucha gente. Es compleja la situación que se presenta en la vía que comunica la ciudad de Medellín con Urabá, porque hay varios derrumbes, más de 10 derrumbes, 3 puntos críticos, 6.000 personas afectadas. En este momento estamos viendo a las personas afectadas tratando de buscar soluciones, pero ya no se están vendiendo tiquetes para el Urabá. La solución es para las personas que ya habían comprado su pasaje, sin embargo ese pasaje quedó más carito, 40.000 más, 80.000 más, además los trayectos también son muy largos. Por ejemplo, les voy a explicar. De la ciudad de Medellín a Chigorodó, antes uno se demoraba 5 horas y en este momento uno se puede demorar, llegando a ese municipio del departamento de Antioquia, hasta 15 horas. La gente está desesperada porque muchos en este momento pues están perdiendo aquí la avenida porque ya no se están vendiendo tiquetes y la preocupación es porque quieren pasar el fin de año con sus seres queridos. Repito, 6.000 personas afectadas. Las autoridades están trabajando en todo el tema de la remoción de los escombros. El punto crítico está en el municipio de Dabeiba. Escuchemos lo que dicen los afectados. Yo voy para Carepa y lo compré de la semana pasada 80.000 pesos y ahora está subiendo 65.000 pesos. 65.000 más. Ajá. ¿Y dónde sacó la plática adicional? Aquí la tengo pues porque imagínese, porque me toca que viajar. Bueno, ¿y usted para qué va para ese municipio? ¿Allá vive? Yo vivo allá, sino que estaba en Cali y voy para mi casa, para Carepa. Bueno, ¿y el trayecto más largo?
Más largo porque nunca he viajado por allá. Nunca he viajado por allá por Montería, nunca he viajado. Dice que ¿cuántas horas? Y que 9 horas. Para San Pedro Urabá, claro, incrementó mucho el pasaje, 216.000 pesos. ¿Cómo sería antes? 140.000 pesos, cuando mucho. ¿Y dónde sacaste la plática adicional? La patria adicional, sí señora. ¿Y dónde la sacaste la plática adicional? ¿Sí la tenías? Yo vengo de Tolima y trabajando 2 años por allá trabajando para venir ahorita a visitar a mi familia y me encontré con esta situación acá. Y miren, siguen llegando personas aquí a la Terminal del Norte, ahí los vemos con sus maletas, con los aguinaldos, con la natilla, con todo lo que llevan para sus seres queridos. Repito, algunos que pierden la avenida porque ya no se están vendiendo tiquetes para el Urabá. Estas personas, por supuesto, lo que quieren es pasar la Navidad con sus familias y por eso están tan desesperados aquí en la Terminal del Norte. Mucha paciencia, Erika. Gracias por su reporte y teniendo en cuenta el masivo tránsito de viajeros por las vías del país, a esta hora tenemos recomendaciones también y balance que traigan las autoridades. Esteban Bejarano nos amplía a esta hora. Esteban. Alejandra y televidentes, buenas tardes. Pues primero contarle que hay un balance positivo que entregan por parte de las autoridades de tránsito y transporte del país con respecto a la movilización de pasajeros en lo que sería este mes de diciembre. Estamos hablando de 23 millones de vehículos que se han movilizado por las distintas carreteras del territorio nacional, 1 millón más con respecto al mismo mes, pero del año inmediatamente anterior. Desde el 23 de diciembre a hoy son cerca de 3.5 millones de vehículos los que se han movilizado durante pues este fin de semana de festividades. Vamos a hablar también de las cifras, de los siniestros y de las embriaguez, del estado de embriaguez de las personas. Arrancamos con siniestros porque son 520 siniestros viales los que se han registrado durante esta temporada de diciembre. Hablamos de una reducción del 13% importante durante esta temporada. Son 77.500 los comparendos por distintos motivos que se han impuesto a conductores en las distintas vías. También en cuanto a embriaguez son 35.000 pruebas de alcoholemia que se han registrado y escuchen muy bien, son 512 pruebas positivas que se han identificado en medio de puestos de control como los que ustedes ven en este momento y que están dispuestos en las distintas carreteras del país. Son 5 los departamentos que mayor número de carros registras, por ejemplo, el día hoy sábado, lo que sería Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y también Boyacá. Hablamos con la general Susana Blanco y esto fue lo que nos dijo con respecto a la movilidad durante esta temporada. Estamos viendo un mejor comportamiento en los actores viales. Se evidencia un 13% en la reducción de los siniestros viales y esto obedece a que las personas están acatando esas recomendaciones. Importante en este momento hablar que las vías que presentan una mayor movilidad están dirigidas hacia el Valle del Cauca, estamos hablando de la Feria de Cali, estamos hablando de las salidas de Bogotá, específicamente por la vía Bogotá-Tunja, Bogotá-Siberia y nuestra autopista sur. ¿Cuáles son las recomendaciones para los viajeros durante este fin de año? Sin lugar a dudas, las recomendaciones tienen que ver con ese propósito de regresar bien a casa, por eso la invitación es a que su vehículo, sus documentos se encuentren al día. El uso del cinturón de seguridad es fundamental para todos los ocupantes del vehículo. También hacemos ese llamado especial a las personas, si usted va a conducir, por favor, no consuma bebidas embriagantes, entregue las llaves, esto es fundamental para regresar bien a casa. Y es que este fin de semana es fundamental para la movilidad en el territorio nacional porque muchas personas están intentando llegar a diferentes destinos para pasar el 31 de diciembre. Y un dato al cierre muy importante y es que son cerca de 10 millones las personas, los pasajeros que han utilizado las 52 terminales de transporte del país para llegar precisamente hacia esos destinos. La recomendación, por ejemplo, en las terminales de transporte es comprar los tiquetes con anticipación. Y una de esas terminales justamente, Esteban, es la terminal del Salitre, en donde se encuentra nuestra compañera María Fernanda Tarazona. María Fernanda, cuéntenos, ¿hacia qué ciudades aumentó la salida de viajeros y cuáles son las recomendaciones? Buenas tardes. Catalina y Alejandra, este es el panorama en la terminal del Salitre en Bogotá. Algunos de los destinos más solicitados son Antioquia, Arauca, también la costa Caribe. Incluso muchos de los viajeros van hacia Venezuela. Vamos a intentar hablar con algunas de las personas que en este momento están acá. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
¿Hacia dónde usted está viajando el día de hoy? Voy para Valledupar. ¿Ya consiguió tiquete? No he podido conseguir. Llevo aproximadamente 5 horas esperando a encontrar un tiquete y nada. Me dicen que no, que van a habilitar uno y así. ¿Y a qué precio le dijeron? 335.000, muy costoso, muy elevado. Esencialmente, no sé, ponle 200, 250 y digamos que está demasiado elevado. Bueno, mil gracias por atendernos y también algunos de los expertos entregan recomendaciones a la hora de viajar en esta temporada de fin de año. Un mensaje clave: adquiera sus tiquetes solo en lugares autorizados, que son las taquillas de nuestras 3 terminales o a través de nuestra página www.terminaletrasporte.gov.co. No se deje engañar. Personas inescrupulosas están ofreciendo tiquetes y otros servicios por WhatsApp y otras redes sociales. Solo para el día de hoy, sábado 27 de diciembre, se espera la salida de 89.000 personas y durante toda esta temporada decembrina han salido de las diferentes terminales de Bogotá, han salido 1.322.000 viajeros. Así que si usted está pensando en dirigirse hacia otros destinos desde acá de Bogotá, llegue con tiempo, pero también intente comprar su pasaje en línea. María Fernanda, entre tanto, la vía Bogotá-Girardot es una de las más usadas por los viajeros. José Manuel Moreno sobrevoló la carretera y nos tiene más detalles. Así es, efectivamente, estamos realizando un sobrevuelo exactamente, pasamos por el sector de Silvania y Fusagasugá. Este recorrido lo hacemos desde el peaje de Chusacá en la vía Bogotá-Girardot para mostrarle a ustedes cómo cientos de viajeros salen hacia destinos como Girardot, Ricaurte, también departamentos como Tolima y Huila y suroccidente del país. Miles de familias viajan a pasar vacaciones en estos sectores del país. Nos acompaña el coronel Daniel Ricardo Saque, comandante del Comando Aéreo de Combate número 4. Coronel, ¿cuál es el plan de seguridad para los viajeros durante esta temporada? A través del plan Viaje Seguro, Fuerza Aeroespacial Colombiana ha desplegado los helicópteros del Comando Aéreo Combate número 4, realizando así patrullajes aéreos de control y vigilancia, permitiéndonos monitorear el flujo vehicular y apoyar de manera oportuna a las fuerzas de superficie de las autoridades de tierra. Según las autoridades, se estima que por este corredor vial pasarán más de 170.000 vehículos durante este fin de semana. Recomiendan además conducir con precaución y acatar las normas de tránsito para un viaje seguro. Y vamos a Barranquilla, en donde decenas de viajeros llegan a la terminal de transportes para asegurar sus tiquetes. Grey Rodríguez, ¿cómo está el flujo de viajeros allí? Buenas tardes. Catalina y televidentes, buenas tardes. A esta hora y se observa un gran movimiento de pasajeros que hay que decir que desde muy temprano llegaron juiciosos para asegurar sus tiquetes de autobús y no quedarse sin esa celebración de fin de año junto a sus familias. Y es que esa es precisamente una de las recomendaciones que están entregando las autoridades, que lleguen con anticipación para evitar contratiempos y retrasos en las salidas. Se estima que por lo menos movilicen unos 767.000 pasajeros durante esta temporada de fin de año, una temporada alta que va hasta el 15 de enero. Y los destinos hacia los que más están viajando aquí en la costa caribe son Cartagena, Santa Marta, Maicao, Valledupar y Montería. Estas son las rutas que concentran el mayor volumen de viajeros. Hasta ahora fluye pues con total normalidad este tráfico de pasajeros aquí en la Terminal Metropolitana de Transportes, está ubicada en el municipio de Soledad. Grace, gracias. Y a esta hora se registran protestas en la vía Bucaramanga, la Mesa de los Santos. Pilar Mejía, cuéntenos en qué sector se presentan y qué dicen las autoridades y los manifestantes. A esta hora los saludo desde la vía que comunica de Bucaramanga a la Mesa de los Santos, exactamente a la altura del peaje de la Mesa de los Santos, en donde, como pueden ver ustedes, a continuación se encuentran manifestantes encadenados con banderas exigiendo que no se realice el cobro del peaje de la Mesa de los Santos. Recordemos que este peaje, el cobro de este peaje se reactivó a principios de diciembre y pasó la concesión a IDESAN. Lo que pide la comunidad reiteradamente es que se inviertan cerca de 226.000 millones de la concesión que estuvo durante 20 años en la malla vial de este municipio. Esto es lo que dice la comunidad.
12 del mediodía, 51 minutos. Cambiamos de tema porque el recrudecimiento del conflicto armado en el Catatumbo se ha visto permeado por constantes hechos de violencia allí en esta zona, específicamente en el departamento de Norte de Santander. Pero vamos a contarles a partir de qué momento inició toda esta crisis en el Catatumbo. Todo esto inició el 16 de enero de este año con el asesinato de esta familia que ustedes ven aquí en nuestro Gran Wall. Estamos hablando de Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su hijo de 9 meses en presencia de su otro hijo menor de edad. Esto en zona rural de Tibú, norte de Santander. Un homicidio que le fue atribuido al Frente 33 de las disidencias de las FARC por parte del ELN, por lo que esta guerrilla, la guerrilla del ELN, lanzó una ofensiva concentrada en varios municipios como lo son Teorama, Convención, San Calixto y Acarí, generando lo que se ha considerado la peor crisis humanitaria en la historia reciente. Pero revisemos qué es lo que dicen las cifras. Las cifras señalan lo siguiente frente a lo ocurrido este año. Frente a los desplazamientos tenemos 87.438 desplazamientos, también 166 homicidios, cerca de 5 desaparecidos firmantes de paz y más de 128 víctimas, esto entre ellas civiles y militares. Ahora veamos los escenarios que plantea la Defensoría del Pueblo que se prevén para el año 2026. Lo primero, la intensificación de la disputa territorial en esta zona del Catatumbo. ¿Por qué intensificación de esta zona? Teniendo en cuenta la presencia del ELN y también de las disidencias del Frente 33 de las FARC. También la consolidación territorial del ELN, que no solo abarca el territorio, sino también pretende abarcar algunas economías ilícitas en esta región del país. Y finalmente tenemos el ingreso del Clan del Golfo. Como tal, según señala la Defensoría del Pueblo, esto podría recrudecer el conflicto armado que ya se viene presentando con la guerrilla del ELN y con las disidencias de las FARC. Pero para ampliar este tema, estamos aquí a esta hora con nuestra compañera Paula Belalcázar. Paula, bienvenida. Quiero empezar preguntándole qué es lo que ha pasado en el Catatumbo en los últimos meses de este año que ha desencadenado esta cruenta violencia en el país. Catalina, buenas tardes. Pues hay que decir que hay varias cosas que han pasado durante enero de este año, porque la crisis empezó, como usted lo decía, con una ola intensa de homicidios que desencadenaron esta barbarie, intensos combates entre el Frente 33 de las disidencias bajo el mando de Calarcá, que combate contra el Frente Nororiental del ELN. Entonces, vamos a empezar específicamente con lo que ha hecho el ejército, pero también hablemos un poco de la operación Catatumbo. Empezó el 17 de enero de 2025 con una operación terrestre que intensificaba la presencia de la fuerza pública en los puntos críticos para recuperar el territorio en el Catatumbo. Sobre la misma línea también han hecho duros golpes al narcotráfico, sus rentas ilícitas, y al menos 400 laboratorios se han destruido en esta zona con 18 toneladas de clorhidrato de cocaína. Veamos todos los detalles en el siguiente informe. Quédense cachados, no va a pasar nada. Esas memorias de la violencia que los catatumberos habían guardado en un baúl bajo llave hoy resurgen. Más de 500 personas tuvieron que empacar deprisa y en improvisadas maletas lo poco que encontraron porque quedaron de nuevo en medio del fuego cruzado. La violencia que ha estado presente por décadas hoy ha avivado el temor de cientos de habitantes que buscan un lugar seguro para pasar la noche. Pablo Teres ha sido un líder campesino por años. Se crió labrando la tierra y haciendo historia para sus generaciones en el Catatumbo. El 16 de enero de este año la vida le cambió para siempre, como a miles de personas que tuvieron que dejar sus hogares como consecuencia de la crisis humanitaria más grande por desplazamiento en Colombia, según la ONU. Ver imágenes como estas lo hacen devolver a aquel día que quisiera no recordar. Significa para nosotros recordar que en aquel momento nosotros perdimos todo. Perdimos nuestras casas, perdimos todos los bienes que teníamos, la tierrita, los animales, los transportes, todo lo perdimos, absolutamente todo.
pero que mucha gente que incluso no se ha movilizado porque en esos sectores no haya llegado todavía la violencia, hoy en día van a sufrir las mismas consecuencias que nosotros sufrimos. Sus ganas de salir adelante fueron más fuertes que el dolor y la incertidumbre. Acompañado de otros líderes, crearon un refugio para más de 120 personas, en donde no han escuchado una sola ráfaga de fusil desde hace varios meses. Sin embargo, cuestiona la labor de las autoridades. Nosotros tenemos que decir claramente que nosotros incluso aquí han llegado las instituciones, pero se traen la mera carreta y dejan el resto de herramientas. No llega sino meramente carreta y carreta y carreta. Entonces, de esta manera nosotros aquí nos ha tocado ingenuárnosla porque estamos produciendo animales, estamos produciendo marranos, pescado. Pero no todos han tenido la misma suerte. Hay quienes salieron de sus casas y nunca pudieron volver, y también quienes tuvieron que regresar para empezar de cero en medio del miedo. Esta época de Navidad, que debería ser de felicidad, se ha nublado por la violencia. Se siente la no presencia de ciertas instituciones o a veces del mismo Estado, ¿sí? Porque pues se hacen muchas promesas y el Estado en su perfección ha generado una cantidad de mecanismos para hacer que las cosas lleguen. Claro, la gente empieza a veces a sentirse sola por esa situación. Para los expertos, pese a los esfuerzos de las autoridades para intentar mitigar esta intensa ola de violencia, no han sido suficientes. En el corregimiento de La Gabarra se concentra el enclave cocalero más grande de todo el departamento. Norte de Santander produce actualmente el 17% del total de la coca de todo el país. Esta nueva crisis que se desata en el Catatumbo lo que demuestra pues es la falta de tracción y la falta de resultados que tuvo la respuesta que desde hace más de un año ha venido dando el gobierno nacional. En medio de una operación militar y una estrategia humanitaria, aún las autoridades mantienen la ofensiva. En este momento el ELN es la autoridad fronteriza y migratoria en esta región del país. Además de eso, logró algo que no había logrado en los últimos 20 años, que era conectar el Catatumbo con el sur de Bolívar, a través del municipio de Río de Oro, en el Cesar. El ELN conectó un importante corredor para transportar cocaína en el norte del país, que atraviesa puntos estratégicos como La Gabarra y las zonas en las que se asientan comunidades indígenas que hoy se encuentran también bajo el yugo de la violencia. Muy bien, Paula, ahora teniendo en cuenta este panorama, cuéntenos qué zonas están priorizadas para la ofensiva. Bueno, aquí en esta pantalla vemos 7 puntos que son críticos en este momento para las autoridades. El primero de ellos es Cibú, que es la zona más afectada por el enfrentamiento armado. Luego vemos el Tarra, en donde hay confinamiento constante de las comunidades y alta presencia de vías minadas. Acarí es usual la movilidad restringida con retenes ilegales, y en Teorama es un foco especialmente para el desplazamiento de las comunidades por parte de los grupos armados. Luego tenemos Ábrego, que es un corredor clave por la cercanía con Venezuela, Convención, que es un punto crítico con alta presencia de los grupos armados por la conexión de las rutas del narcotráfico, y finalmente tenemos a San Calixto con una zona rural con control y la presencia de los grupos armados. Catalina. Muy bien, Paula, muchísimas gracias. Y a propósito de este territorio del Catatumbo, en un desgarrador diálogo con Noticias Caracol en Vivo, Carmen, una madre de esta región, hizo un llamado desesperado para que cese la violencia en esta región. Dijo que son ellas, las madres, las que ponen las víctimas, y pidió al gobierno priorizar los diálogos en esta región. Este es parte de su duro testimonio. Aquí no hay otra manera de buscar la paz si no es por los diálogos, porque los que estamos perdiendo la vida, los que estamos poniendo los muertos somos las madres. Son ustedes. Carmen, y lo peor es en esta época, en pleno diciembre, ¿no? En pleno diciembre es un dolor muy grande que tenemos porque son muchos nuestros hijos que están allí todavía en cautiverio y que no han llegado a casa. El dolor de las madres es un dolor tan grande porque nosotras esperábamos que el 24 hicieran liberación el ELN de algunos de los jóvenes que tiene en poder de ellos, para que sus mamás, algunas hacen parte de madres, pudieran compartir esa cena navideña con sus hijos.
y a nosotros nos duele toda esta situación, porque por más que como madres, porque somos sus mamás, a ellos los parimos, los vientres colombianos y sobre todo los vientres catatumberos, y nos duele ver cómo se están matando esos videos, cómo se disparan, cómo se complacen con grabar el dolor de las madres, porque las madres conocen la voz de sus hijos y saben que en cualquier momento sus hijos van a morir en esos enfrentamientos, y para nosotras pues es un dolor muy grande. Si como madres esa voz, esto que me tocó como mamá del Catatumbo, es un dolor muy grande saber que cada madre está sufriendo por una pelea absurda, que yo no sé qué pelean, porque aquí ya la coca no da, aquí la frontera, aquí no hay plata, no entendemos por qué se están matando entre hermanos, entre tíos, por qué tanto sufrimiento hacia nosotras. Es que parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo, y eso les hemos gritado, de mil maneras hemos levantado la voz para que se busque, y hemos llamado de corazón al gobierno nacional, al señor Petro, que se busque una solución para que se pare esto, porque las únicas que estamos poniendo aquí los muertos somos nosotras. Qué duro relato. 1:03 p.m. En Noticias Caracol seguimos construyendo diálogos para no polarizar. Desde Chocó, otro territorio también golpeado por la violencia, resuenan las voces y el sentimiento de los jóvenes sobre la situación en su territorio y el anhelo de atención y compromiso por parte de los gobernantes de turno. Alejandra Giraldo conversó con Jimmy García y María José Carpio. Jimmy García es el director de la Escuela de Robótica de Chocó, que llevó a 2 niñas de su territorio a la NASA, y en 2023 a un grupo de 15 niños a representar a Colombia en el Mundial de Robots de China. Y María José es una joven líder social de la comunidad de Embera. Las esperanzas truncadas y las que aún viven en el corazón de los chocuanos, en el siguiente diálogo desde Quibdó. María José Carpio, líder indígena de Embera, Jimmy García, director de la Escuela de Robótica de Chocó, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Diálogos para no polarizar. Alejandra, gracias a ti y saludo a toda la audiencia de Caracol. Bueno, feliz de contarle al país qué se hace desde este territorio maravilloso y desde la Escuela de Robótica por generar desarrollo y equidad. Comencemos por conocer la visión de ustedes, el sentir de ustedes del momento de país. María, ¿cómo ve al país en este momento? ¿Cómo lo siente? Alejandra, yo quiero iniciar con una frase de Séneca que decía que la dificultad despierta la fuerza. Y yo creo que nos encontramos en el país en esa situación. Colombia está atravesando una etapa de diferencia, de conflictos sociales y de tensiones políticas que nos afectan a todos. Hay situaciones de inseguridad y desconfianza que hacen sentir a un país fragmentado o dividido, ¿sí? Entonces, es una realidad que no podemos negar. Pero también veo otra cara de Colombia, y es la de esa gente que día a día se levanta a luchar por sacar adelante a su familia. Tenemos un espíritu colectivo que nos mueve a seguir trabajando. Entonces, así va Colombia, un país con dificultades enormes, sí, pero también un país con resiliencia enorme. Efectivamente, Colombia pues, está atravesando momentos complejos políticamente, económicamente. Sin embargo, después de la tormenta llega la calma. A veces es importante revolver las aguas para, como dice María, encontrar esas potencialidades que tenemos, vislumbrar ese talento y sobre todo esas ganas de siempre estar sumando. Hablando de esos anhelos y de esos sueños, ¿con qué sueñan los niños chocuanos? Realmente sueñan con un territorio, primero, en paz, el segundo, tener desarrollo, sí. Las oportunidades sean para todos y todas, ojalá. Y por supuesto, esa capacidad de poder resolver muchas de esas problemáticas que ya vienen generando pues mella, esos retos y desafíos estructurales. Entonces los niños ya quieren ser partícipes de esas soluciones. Por ejemplo, hay muchos niños que sueñan con ser futbolistas, cantantes, e inclusive con entrar al ámbito político. He escuchado a muchos que de 10, 15 años que dicen: yo quiero ser alcalde, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser presidente de la República. Anteriormente, y sobre todo cuando yo crecí,
Los políticos eran los adultos, los que ya traían ese linaje y nadie más del común se involucraba en esos temas. Y eso le ha dado una connotación y sobre todo un impulso, ¿sí?, a que los jóvenes, como decía María, empiecen a co-construir ese futuro y esos sueños que traen. ¿Cómo se percibe la política desde acá? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la sienten? Hay una necesidad de resultados muy rápidos, ¿sí? Pero eso también obedece a todo lo que ha sucedido hacia atrás y por supuesto que el acceso a la información va cambiando las mentalidades. Y eso es positivo porque permite exigir, ¿sí?, a que se cumpla lo que se promete en campaña, pero también de que se entienda que hay problemáticas que van transformándose en el día a día y el Estado debe atenderlas. Creo que eso es importante. Yo hoy me siento más optimista de hace 10 años que regresé a Quibdó, ¿sí? Hoy siento que incluso compañeros donde estábamos en procesos de liderazgo, hoy tienen acceso a puestos de dirección donde están realmente generando o ayudando a generar ese cambio, que en algún momento se conversó en una mesa, en un café, en un jugo de borojó, de lulo. Entonces, creo que en Quibdó están pasando cosas. Tenemos muchas necesidades y esos cambios parecen muy lentos, pero yo creo que como dicen los viejos, es mejor lento y seguro que rápido descalabrarnos. Creo que es clave también que como comunidad entendamos que los procesos y sobre todo los cambios sociales y estructurales toman tiempo. El ambiente político está tan teñido de pugnacidad como en el centro del país. Yo creo que es en todos lados, o sea, nacional, regional, local. El interés por algo genera polarización. Alguien quiere tener algo, hace lo que sea, dice lo que sea por lograrlo. Entonces, queramos o no queramos, lo que sucede en el centro baja a estos niveles y genera efectos. Hay que dialogar para no polarizar. Tenemos que conversar, tenemos que sentarnos y entendernos sobre todo. Yo considero de que nosotros no debemos ver al que piensa distinto como enemigo, sino unir los puntos que nos unen y de esa manera nos estamos reconciliando como país. Eso es el ideal aquí en esa conversación de tres, ¿no? Cuando creemos que podemos arreglar el país. Pero ¿por qué cree usted que no lo estamos consiguiendo? Conversamos para responder, pero no para entender, ¿ya? Creo que a veces consideramos que tenemos la verdad absoluta, pero pues no es así. Todos pensamos de manera distinta, todos tenemos un razonamiento distinto y una crítica distinta. Entonces yo creo que quizás es eso. Para conversar, para dialogar y sobre todo para construir, hay que estar dispuesto a renunciar a algo. Y creo que cuando llegamos a esa conversación, como lo decía María, sin esa capacidad para renunciar a algo, para entender que en la diferencia se construye incluso a veces más, es donde se dan esos choques de trenes, es donde la conversación no fluye y por ende no se construye nada. ¿Y a qué no se ha renunciado, que no ha permitido traer más desarrollo y más bienestar a esta región? Creo que no se ha renunciado a intereses particulares, lo cual influye directamente en los intereses colectivos, ¿sí? Siento que cuando como territorio uno se pone a ver las cifras de los recursos que se invierten en el territorio, de las agencias de cooperación que traen programas, etcétera, y que versus el progreso no responde a esas inversiones, uno entiende de que está primando el interés particular. ¿Usted se acuerda de Chocó en Paz? ¿Lo tiene en sus registros? Yo tampoco. ¿Sienten ustedes, estando acá, que hoy están un peldañito más cerca o que en el proceso se ha retrocedido? Creo que actualmente el departamento del Chocó, en el tema de paz, pues estamos un poquito quebrantados. Estamos viendo situaciones muy lamentables. Que nunca se habían vivido. Exacto, nunca se habían vivido. A diario vemos asesinatos a nuestros jóvenes. Casi que diario están asesinando a nuestros jóvenes aquí en
en nuestro territorio. Es muy lamentable esa situación. Creo que incluso los temas de violencia eran muy sectorizados, pero ahora, como lo decía María, es el común en casi todo el departamento, de norte a sur. Pero, insisto, soy optimista. Sí, efectivamente nos enfrentamos a una situación más compleja, desplazamiento, los asesinatos a jóvenes, pero siento y soy optimista diciendo que vamos a salir adelante, vamos a salir avanti. Creo que la generación que viene, como dices, no puedo revelar mi edad, pero la generación que viene va a hacer las cosas mejores que nosotros. Otros insisten en que la generación que viene está más expuesta, porque ante la falta de oportunidades y ante la falta de programas y de opciones, la ilegalidad copa esos espacios. Por eso tenemos que seguir trabajando. No se puede tapar el sol con un dedo. Efectivamente, la inequidad genera ese inconformismo social. El estallido social que tenemos obedece precisamente a que los jóvenes, no quiero justificarlo, pero están reclamando esa desatención de hace años. Usted acaba de pronunciar dos palabras que yo diría que a gran parte del país nos pone los pelos de punta, y es estallido social. ¿Usted cree, María José, que estamos allanando el camino para un nuevo estallido social? ¿Hay un terreno fértil para que esa bomba de tiempo vuelva a explotar? Bueno, yo creo que realmente sí hay situaciones que quizás nos hagan sentir o un llamado a querer realizar nuevamente un estallido social. Pero yo creo que quizás con el diálogo, con lo que hacemos a diario, puede que no lleguemos aún a ese punto. Qué pregunta tan interesante. Digamos que la coyuntura nacional puede en algunos momentos hacer pensar en la necesidad de otro estallido social o de que va a ocurrir, pero yo creo que no. Creo que hoy esa posibilidad de conversar disminuye la posibilidad de que sucedan los estallidos, que la gente reclame, sí, que la gente va a hacer probablemente paros. Eso se ve en el diario vivir del país, ¿sí? Y son necesarios algunos, otros de pronto habría que revisarlos con más detalle, pero los colombianos nos vemos hoy mucho más cerca, nos podemos sentar a conversar independiente de las diferencias. Creo que antes las clases sociales estaban muy distantes, hoy hay una mayor cercanía y eso es positivo para el país. ¿Y en la conversación nacional cómo lo ven? Complejo. Compañera. Ayúdeme, compañera. Pues según el panorama nacional, como te mencioné, existen unas diferencias. Esas diferencias pues repercuten a nosotros. Esas diferencias precisamente por eso, por la falta de diálogo. Y pues en ese sentido creo que a este gobierno le hace falta comunicación y un puente en el que puedan conectar. Y lo decía ahora, lo que está dificultando el diálogo y sobre todo una mirada colectiva es ese afán de alcanzar objetivos individuales. ¿Cuál es la apropiación de los jóvenes de la política? Me explico. ¿Les interesa realmente o viven tan ocupados en tratar de resolver su día a día que ni siquiera les interesa? Sí, estamos con nuestros propios problemas, pero también estamos pendientes a lo que sucede, al panorama político, y yo creo que eso es un factor muy importante, lo que estamos haciendo como jóvenes. Es una figura esperanzadora. Iba a mencionar que incluso los y las jóvenes hoy han ganado un espacio que no se va a perder tan fácilmente. En mi tiempo no se podía, era prohibido que un pelado participara en política. O sea, no tienes la capacidad, no tienes el músculo económico, además no te interesan esos temas, son muy difíciles, son muy complejos, mantente distante. Pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, muchísimas gracias por permitirnos escucharlos. Prometemos ser amplificadores de sus voces.
en representación seguramente del sentir de todo este pueblo. Muchísimas gracias. Sí, Alejandra, la verdad, muchísimas gracias. Estamos muy encantados por ese interés de visibilizar la voz de los chocuanos. 1:16 p.m. Luego del atentado con explosivos que se registró anoche en el oriente de Cali, que dejó 5 heridos, las familias afectadas se unieron para limpiar los daños. Allí se encuentra Paula Restrepo. Paula, ¿cuál es el panorama ahí en el lugar? Alejandra, buenas tardes para usted, para la audiencia. Pues a esta hora hay un parte de tranquilidad, pero quiero mostrarles que precisamente nos encontramos aquí en el lugar donde ocurrieron los hechos. A pesar de que la comunidad se unió, aún persisten algunas esquirlas, algunos vidrios del taxi que resultó afectado y una pequeña perforación sobre la vía de ese atentado que ocurrió ayer hacia las 7:30 de la noche en inmediaciones a una panadería ubicada acá en el barrio Marroquín 2. Hablamos con la comunidad y ellos se mantienen resilientes, demuestran su resistencia e indicaron que no se van a dejar amedrentar a pesar de esos actos de violencia que han ocurrido en los últimos meses aquí en la capital del Valle. El hecho más reciente se presentó el 26 de diciembre, cuando una granada fue lanzada en el oriente de la ciudad, dejando personas heridas y generando temor en medio de las actividades de fin de año. Hay que seguir luchando por los hijos, por todos en general. Y por los mismos empleados. Tengo que seguir adelante porque pues, este es el sustento con lo que yo trabajo y hay que seguir. Tras este ataque, comerciantes, vecinos y transeúntes retomaron sus rutinas en una muestra de resiliencia y confianza, reafirmando su voluntad de no permitir que el miedo altere la vida en los barrios. Nos toca, seguir con la comunidad porque pues igual no nos podemos dejar llevar de lo que pase. Días antes, el 16 de diciembre, un atentado con explosivos contra una patrulla de la policía en el suroriente de Cali dejó 2 uniformados muertos, un hecho que conmovió a la ciudad. Se ha activado el plan candado y de cierre en diferentes puntos de la ciudad y en este momento nos encontramos realizando un trabajo de búsqueda de información a través de cámaras de video. Frente a estos episodios, se ofrecieron recompensas de hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables, mientras la Personería de Cali expresó su rechazo contundente e hizo un llamado a la defensa de la vida y los derechos de los ciudadanos. Que Cali y las autoridades lo saben, está preparada para que no nos vayan a reeditar lo que aconteció en el 2021, que Cali fue víctima de un secuestro terrorista. Eso exijo a las autoridades competentes una respuesta inmediata para esclarecer los hechos y sobre todo que se preserven los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Como las explosiones contra cámaras de fotomultas en julio y el camión bomba detonado en agosto. Hoy, entre el dolor y la esperanza, Cali avanza con dignidad, apostándole a la convivencia, la paz y la reconstrucción del tejido social. Y en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, el secretario de Seguridad de Cali habló sobre el despliegue de la fuerza pública en la ciudad tras los atentados que se han registrado y lo que está pasando en la capital del Valle. Estamos identificando qué tipo de afectación fue, estamos evaluando diferentes hipótesis. Por ahora tenemos 3 personas lesionadas y 2 personas aturdidas, todos afortunadamente sin ninguna afectación grave. Insistir que estamos en un despliegue importante de la fuerza pública, más de 1.200 hombres y mujeres que están cuidando de la feria y es una noticia muy positiva para Cali. Ya llevamos más de 150.000 personas que están asistiendo a todos los eventos, más de 25 eventos, y que la feria continúa y continúa el esfuerzo institucional por identificar a los responsables. Ustedes vienen trabajando muy fuerte, secretario Jairo, para tener a la ciudad blindada a propósito de la edición 68 de la Feria de Cali. ¿Qué está pasando en este momento en Cali en materia de seguridad, justamente con esa preparación que hacen las autoridades? En este momento precisamente estamos en uno de los sitios donde van a llegar los caleños, estamos en las tascas donde vamos a tener uno de los eventos principales, estamos preparándonos también para el evento de autos clásicos que vamos a tener en la autopista. Vamos a estar también muy pendientes en los demás eventos, tanto públicos como privados. Hay que recordar que estamos teniendo una asistencia histórica y que la decisión del señor alcalde es tener todas las capacidades de policía y de fuerzas militares desplegadas y, por supuesto, frente a los ocurridos resultados rápidamente. La feria requiere una planeación estratégica que hacemos junto a la Secretaría de Cultura, que allá todo el gabinete muy concentrado en generar todas las capacidades. Llevamos más de 4 meses haciendo una planeación.
El sábado pasado presentamos a 400 policías que llegan permanentemente a Cali y a 800 que vienen a apoyarnos de diferentes especialidades. Si aún no ha inscrito su cédula para las elecciones del próximo año, muy atento a esta información porque quedan pocos días para que lo puedan hacer en Bogotá. Hay diferentes puntos a la mano. No hay excusas para no inscribir la cédula y votar en el 2026 para Congreso y Presidencia de la República. Si usted cambió de ciudad o de sector de residencia, tenga en cuenta que hay más de 400 puntos dispuestos en todo el país para que realice el proceso de inscripción y cumpla con su derecho al voto. El trámite toma poco tiempo y se puede realizar en lugares estratégicos, centros comerciales, instituciones educativas y espacios de alta afluencia, como Transmilenio, que tendrá una jornada especial en este fin de año. Los días 26 de diciembre, 29 y 30, estaremos en los 9 portales del sistema inscribiendo a todos los usuarios que visitan este medio de transporte, en los cuales han cambiado su lugar de residencia o hayan regresado al país, para que aprovechen durante estos días de 8 de la mañana a 5 de la tarde actualizar sus puestos de votación y así participar en las elecciones de Congreso y Presidente de la República. Tome nota de estas fechas. El plazo para inscribir su cédula para los comicios legislativos y las consultas será el 8 de enero y para sufragar en la primera vuelta presidencial podrá hacer la inscripción hasta el 31 de marzo. Quedan pocos días, así que no deje que las festividades navideñas le embolaten su compromiso con la democracia. Que no le coja la noche con la inscripción de las cédulas. Cambiamos de tema porque se acaba el 2025 y muchos ya hacen cuentas para cumplir sus propósitos y hacer rendir mejor el dinero el próximo año. Aunque la mayoría de los colombianos, según el Banco Mundial, no lleva un control claro de sus gastos, hoy expertos entregan recomendaciones para evitar dolores de cabeza en el 2026. Quedan pocos días para que finalice el 2025 y, como es costumbre, muchos colombianos ya empiezan a pensar en nuevas metas, viajes y gastos para el 2026. Sin embargo, la planeación financiera sigue siendo uno de los retos más grandes. Según un estudio del Banco Mundial, solo 1 de cada 4 personas en Colombia sabe realmente en qué gasta su dinero. Yo no tengo que planificar nada porque yo hago la voluntad de Dios. Yo vine a este mundo es a ser feliz y todo llega porque sí. ¿Tú con cuánto tiempo planificas tus gastos? Una semana antes. Aunque el ahorro en el país sigue siendo bajo y solo el 60% de los colombianos dice ahorrar, hay quienes desde ya hacen cuentas para arrancar el próximo año con mayor tranquilidad. En este momento estoy en la universidad y ya guardamos lo que fue el semestre y pues la niña tenemos ya organizado también lo del próximo año. Por ser madre, obviamente todo lo que tenga que ver con mi hijo, conmigo, todos los gastos diarios, mensuales, anuales, de salud, las deudas también. Los expertos entregan recomendaciones para manejar las finanzas de la mejor forma y evitar dolores de cabeza más adelante. Para este 2026 es muy importante que empecemos a hacer nuestro presupuesto, un archivito donde vamos a poner nuestros ingresos y nuestros gastos y nos vamos a hacer conscientes de todas las obligaciones que tenemos en el próximo año. Tengan en cuenta que la DIAN ya anunció el calendario tributario del 2026. La VT, Unidad de Valor Tributario, quedó fijada en 52.374 pesos. Esta unidad de cálculo es la que sirve para identificar a las personas y empresas que están obligadas a declarar y pagar cada uno de los tributos según sus niveles de ingreso, venta o patrimonio. Recuerde que la declaración de renta para personas naturales se debe hacer en orden, según los últimos 2 dígitos de la cédula, a partir del 12 de agosto y hasta el 26 de octubre para personas que tengan ingresos superiores a 1.400 VT, lo que es 73 millones de pesos anuales. Hago 3 recomendaciones. La primera es, partiendo de la planeación tributaria, se conoce cuál es el valor de mis impuestos. La segunda es, a medida que me practican las retenciones en la fuente, poder tener claridad de cuáles son esos dineros y contar con los certificados. Y la tercera es tener un cronograma exacto del momento en que tengo que pagar esos impuestos. El 61% de los colombianos se arrepiente de no haber ahorrado y el 54% se siente mal por gastar más de lo planeado, según un estudio de Mejor CDT. Por eso tengan en cuenta estos tips.
Hay una técnica muy útil que se llama el 50-30-20. 50 para gastos fijos, 30 para gastos eventuales o gastos variables y un 20% para el ahorro. Con pequeños cambios y algo de planeación, el 2026 puede empezar con menos preocupaciones y más control sobre el bolsillo. A esta hora en el mundo es noticia el naufragio de una embarcación en Indonesia que produjo la muerte de un técnico de fútbol español y de 3 de sus hijos. Fernando Martín, entrenador del Valencia Club de Fútbol Femenino, disfrutaba de las vacaciones cerca a la isla de Bali cuando la embarcación en la que se transportaba se volcó y desapareció con sus ocupantes. Su esposa y una de sus hijas fueron rescatadas con vida. Sin embargo, el equipo confirmó posteriormente la muerte del entrenador y de los otros hijos. Mediante un comunicado lamentaron lo sucedido y rindieron un homenaje a su memoria. Y en otras noticias, en Ucrania por lo menos 2 personas murieron en medio de un ataque masivo por parte de Rusia. El hecho ocurre tan solo unas horas antes de una nueva reunión programada entre los presidentes Donald Trump y Volodymyr Zelensky y en la cual se esperan nuevos acercamientos para el fin del conflicto. Una vez más, cientos de ucranianos pasaron la noche en estaciones del metro. Buscaban un lugar seguro bajo tierra para evitar ser alcanzados por los bombardeos. Y al amanecer, la destrucción fue notoria. Los rusos no quieren que nos den ni armas ni dinero y harán lo que tengan que hacer discretamente, igual que hoy. Simplemente fingen querer la paz, pero en realidad todos sabemos que no la quieren. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que Rusia lanzó casi 500 drones y 40 misiles en contra de su territorio, siendo zonas residenciales y centrales eléctricas de la capital Kiev el principal objetivo. La ofensiva logró afectar el sistema de calefacción ucraniano, vital durante esta temporada invernal. Zelensky culpó a Rusia de no tener intenciones de paz y de no responder a ninguna de las múltiples propuestas para acabar el conflicto. Además, el mandatario ucraniano informó que se reunirá una vez más con Donald Trump. Estamos en un avión rumbo a Florida, Estados Unidos. De camino, haremos escala en Canadá, donde me reuniré con el primer ministro. También planeamos mantener una conversación con líderes europeos para informarles e intercambiar detalles sobre lo que hablaré con el presidente estadounidense. Mientras tanto, en Ucrania, algunos tratan de olvidar por un rato la guerra y mantienen sus tradiciones. Con trajes típicos, civiles salieron a cantar villancicos y a recordarles su apoyo a las tropas en terreno. No pueden vencernos si somos distintivos. Nadie puede imponernos su propia voluntad. Nadie puede apropiársela si es nuestra. Si preservamos y continuamos estas tradiciones, es muy importante. Los asistentes al evento pidieron por el fin del conflicto y que finalmente se logre un acuerdo en el 2026. Y el noreste de los Estados Unidos sigue golpeado por una tormenta invernal con fuertes nevadas y en plena temporada alta de viajes decembrina. Este sábado en la mañana más de 3.000 vuelos sufrieron algún retraso y más de 700 cancelados dentro, hacia o desde los Estados Unidos, según el portal FlightAware. En el caso de Nueva York, la mayor ciudad del país, las autoridades meteorológicas proyectan que el clima frío se extienda durante todo este fin de semana. Desde este lunes comenzarán a operar los primeros coches eléctricos en el centro histórico de Cartagena que reemplazarán los carruajes de tracción animal. La alcaldía confirmó que en los primeros meses los paseos serán completamente gratuitos. Imágenes como estas dejarán de ser parte del paisaje habitual en Cartagena. Los carruajes tradicionales, que por muchos años fueron atracción turística en el centro histórico, serán reemplazados a partir del lunes 29 de diciembre por los coches eléctricos. Lo que se viene pues es un día histórico, porque se acaba ese escenario, ese espectáculo de los caballos postrados, de los caballos en el suelo, de los caballos enfermos, abusados y maltratados, y pasamos a seguir con el coche turístico que hace parte de la historia de la ciudad, pero en este caso sin ningún tipo de maltrato y utilizando una energía limpia. Son aproximadamente 120 caballos que dejarán de recorrer la ciudad.
Es para agrado de nosotros porque ya finalmente esos animalitos, esos caballitos que trabajaban diariamente esforzándose en el centro histórico ya pasarán a descansar, pasarán a manos de adoptantes que lo mata cuidadosamente, irá seleccionando. A través de una convocatoria pública, la alcaldía seleccionó y capacitó a los conductores que van a operar los nuevos vehículos. Varios de ellos son antiguos cocheros. Hombres, mujeres, jóvenes con conocimiento de inglés, de conducción y de historia de la ciudad de Cartagena, iniciamos el proceso de formación para que esos operadores de los vehículos o coches eléctricos fueran unos excelentes anfitriones turísticos de la ciudad de Cartagena. Los coches eléctricos estarán habilitados desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Los próximos 2 y 3 meses los coches estarán a disposición de los cartageneros y de los visitantes, obviamente con un orden preciso para que todos puedan acceder, y inicialmente pues el proceso será gratuito. Se espera que en la próxima semana comiencen a rodar los primeros 50 coches, pero en total son 62 vehículos que se implementarán para el turismo en la ciudad amurallada. Pescadores de Santander y Magdalena Medio están solicitando al gobierno nacional investigar la muerte de manatíes en la región. En los últimos años han encontrado al menos 15. El último fue hallado hace 24 horas. Esta imagen de pescadores recuperando manatíes muertos en las ciénagas de Barrancabermeja se ha repetido 15 veces desde 2018. Este es el más reciente hallazgo. Una hembra de aproximadamente media tonelada de peso encontrada flotando sin vida en el Caño San Silvestre. Ya este es el número 15 y para nosotros es preocupante porque hemos solicitado, desde los monitoreos comunitarios que realizamos, le hemos solicitado, exigido a la institucionalidad que realicen las pruebas científicas de lodos, que es la forma para que la comunidad también tengamos tranquilidad de qué es lo que está pasando con estas especies. Hace aproximadamente un mes, en esta misma zona, también fue hallada flotando sin vida una cría de manatí. Que fue el que logramos rescatar y llevar a la ciudad de Bucaramanga, donde le hicieron la autopsia. Realmente pues ni siquiera tenemos los resultados. Según las autoridades ambientales ya se han solicitado 6 medidas preventivas orientadas a contrarrestar la contaminación por hidrocarburos y desechos humanos en estos cuerpos de agua. Estamos ahora iniciando nuevas acciones para exigirle a las empresas petroleras que tienen que implementar tecnología de punta como Watermaster para succionar los hidrocarburos y evitar los problemas que está generando. Con el objetivo de proteger a los manatíes y a las otras especies, los pescadores interpusieron una acción popular que hoy obliga a la limpieza de este cuerpo hídrico. Por eso estamos insistiendo a que el procedimiento que están realizando las petroleras para los procesos de biorremediación no son los apropiados y están generando mayor factor de riesgo. Debido al peso de este manatí, casi media tonelada, será enterrado en esta zona, obviamente luego de hacerle algunas muestras para iniciar la investigación pertinente. A esta hora es noticia la captura de estos 3 hombres en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá, que vean ustedes en estas imágenes. Pretendían robar un carro bajo esta modalidad que conocemos. Al lado ustedes ven cómo llegan estos hombres, también salen las víctimas residentes y finalmente son capturados por la policía de Bogotá. Sigue preocupando el robo de vehículos aquí en la capital del país, que queda registrado en estas imágenes como es usual. Y hay que decir que estos 3 capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía y ya contaban con antecedentes por esto, robo de vehículos y tráfico de estupefacientes. A esta hora en Bucaramanga piden investigar a un subintendente de la Policía Nacional por presunta omisión frente a un caso de robo en el centro de la ciudad. Como se puede evidenciar en estas imágenes captadas en cámaras de seguridad, se puede evidenciar cómo el vigilante corre para tratar de frustrar un robo. Minutos después se puede evidenciar en las mismas cámaras cómo es atacado por 2 delincuentes en varias ocasiones. Le propinaron cerca de 10 puñaladas, una de ellas le alcanzó a perforar el pulmón. Aunque los agresores fueron capturados, la comunidad exige una investigación clara frente a este presunto caso de omisión. Por el momento la institución no se pronuncia al respecto.
A esta hora es noticia que la policía del departamento de Antioquia investiga una agresión a un grupo de policías en pleno parque principal del municipio de Amaga, suroeste del departamento, al parecer por parte de 10 personas. Según indican las autoridades, los uniformados estaban adelantando actividades de vigilancia y control cuando un grupo de personas se resistieron a salir de los establecimientos comerciales. Ya era hora de cierre. En medio de estos hechos, 4 policías resultan golpeados y están incapacitados, incluyendo el comandante de estación. Una moto de la policía fue dañada. La policía capturó a 3 presuntos responsables de estos hechos. 10 personas se negó a acatar la orden policial, reaccionando de manera agresiva, verbal y físicamente contra los uniformados, ocasionando además daños a bienes del Estado. Gracias a la intervención oportuna del personal de apoyo, se logró restablecer el orden y materializar la captura de 3 individuos. 1:52. Tras la polémica por el retiro de recursos a Colfuturo por parte del Gobierno Nacional, Noticias Caracol habló con beneficiarios del programa que ha favorecido a más de 17.000 profesionales colombianos. Tras el retiro del apoyo estatal al programa Colfuturo, la pregunta que surge ahora es si este modelo, como lo ha planteado el gobierno, beneficia solo a los sectores más privilegiados del país. Beiner Chitiva es un chocuano que gracias a Colfuturo hizo su maestría en Technology in Education en la Universidad de Michigan. Yo vengo de uno de los barrios más humildes de Quito. Simplemente me presenté con mi título de la Universidad Tecnológica del Chocó, con los méritos que tenía, con mi nivel de inglés, con todo lo que le exigen a todo mundo. Beiner regresó al Chocó para liderar el programa Semillas de Cambio en su comunidad. Colfuturo es una entidad que ha demostrado que le abre las puertas a personas de estratos socioeconómicos como el mío. Sergio Rincón hizo una maestría en efectos visuales en el exterior, lo que le ha permitido trabajar para importantes producciones audiovisuales como Oppenheimer. Yo, un colombiano clase media, no hubiera tenido la oportunidad de ir a estudiar al exterior si no hubiera sido por Colfuturo. He tenido la oportunidad de ser beneficiario y a la vez también jurado de las convocatorias y conozco muy de cerca cómo es el proceso de selección de Colfuturo y pues puedo decir que no tiene nada de elitista. Si bien el programa ha beneficiado a profesionales de estratos bajos, sí es cierto que este es solo el 6% del total de los beneficiarios del programa. Los estratos 1 y 2 son los que menos se han visto beneficiados por parte de Colfuturo. ¿Cómo se lee esa cifra? Si tú sacas la estadística de las personas que se gradúan de la universidad pública y también de las universidades privadas, hay un porcentaje muy grande en los estratos 4 y 3, que es lo mismo que pasa con Colfuturo. No puede ser que digamos, un programa como este, que es ejemplo a nivel de América Latina, pues se descalifique por un tema de participación de estratos. Finalmente, aclaró cuál es la finalidad del programa. Ese sistema de los estratos, que está bien para focalizar ayudas, tiene, digamos, esa perversión, que es que las personas comienzan como a identificarse y el Estado comienza como a discriminarlos, y una beca no es un subsidio. Una beca es un premio a la excelencia académica. Mientras Colfuturo lamenta el no poder entregar más becas, el gobierno se mantiene en que los recursos serán refocalizados. Y a pocos días de cerrar el año sigue preocupando la cifra de personas quemadas con pólvora. Durante esta temporada hay un incremento superior al 12% en los casos, Alejandra. Sí, señora. Esteban Bejarano nos tiene el reporte hasta ahora. ¿Cuántos casos van a la fecha y cuál es el número de menores afectados, Esteban? Pues mire, la cifra sigue preocupando principalmente a las autoridades de salud, que reiteran el llamado del no uso de la pólvora, pues a estos días de terminar este 2025 y teniendo en cuenta que se viene una fecha importante como lo es el 31 de diciembre. Estamos hablando de 904 casos de lesionados en lo que va de este diciembre del 2025, un aumento del 12.9% con respecto al mismo periodo pero del año anterior. Un dato importante y que preocupa es que solo en la Nochebuena fueron más de 230 casos de personas lesionadas entre menores de edad y adultos. Vamos a hablar precisamente de esas cifras de los menores de edad. Son 283 menores de 18 años que recibieron alguna lesión debido a los artefactos pirotécnicos. Otra cifra también importante y que preocupa a las autoridades es que son 264 los adultos que resultaron lesionados con algún artefacto pirotécnico, especialmente quienes se encontraban bajo los efectos del alcohol. En cuanto a las intoxicaciones por fósforo, el Instituto Nacional de Salud registra que son 6 los menores de edad que se han visto intoxicados debido a esta sustancia.
Esteban, en contraste hablamos de las buenas cifras que deja también el comercio en esta época. En Medellín, los alumbrados navideños han ayudado a incentivar las ventas de los comerciantes formales e informales. Este sector económico de la economía dice, o de la ciudad mejor, dice que diciembre les salva el año. Bajo el resplandor de las luces navideñas de Parques del Río, este hombre baraja cartas, hace desaparecer una y segundos después la magia continúa con una oblea recién preparada. Mientras los visitantes se detienen, ríen y aplauden, ese espectáculo improvisado se convierte en una oportunidad de ingreso en medio de la Navidad, no solo para él, sino para cientos de comerciantes. Nosotros vendemos obleas, solteritas, vendemos gaseosas, también por aquí vendemos micheladas. Este es un puesto por aquí muy especial, donde viene la gente y nos venimos a divertir mucho aquí con el público. La oportunidad es sublime por la afluencia de tantas personas. Yo lo hago con la magia porque mientras van llegando, por ejemplo, los extranjeros o las personas de otras partes, les muestro mi talento con la magia y ya con eso ya les digo, vea, tenemos obleitas, tenemos solteritas, tenemos micheladas y la gente se empieza a conectar conmigo. En medio de tantas oportunidades, también hay espacio para otras culturas como la indígena, quienes coinciden en que es el espacio propicio para difundir sus saberes y, por supuesto, mejorar su economía. Es muy importante porque prácticamente lo que tú mencionabas, aquí reactivamos nuestra economía, damos a conocer nuestros productos artesanales que son elaborados desde nuestras propias manos. En el corredor de las luces también hay espacio para artistas como Carlos Ramírez, un hombre que lleva 20 años intentando repartir la misma alegría que Papá Noel. Todos los años, llevamos más de casi 20 años ejerciendo este arte de Papá Noel. La época de Navidad y parte de enero representa para Medellín una entrada de más de 416.000 turistas que dejan un beneficio económico superior a los 145 millones de dólares en gastos. 2 de la tarde, 19 minutos. En Noticias del Mundo, en Guatemala, por lo menos 15 personas murieron en medio de un accidente de un bus. El vehículo se precipitó unos 75 metros por un barranco en el occidente de ese país. En el siniestro resultaron heridas otras 20 personas, las cuales fueron trasladadas a centros de salud cercanos. Las autoridades investigan las causas de lo sucedido, pero por el momento se sabe que el bus se salió de la vía y cayó por el precipicio de la ruta interamericana, la cual presenta un alto nivel de accidentalidad. Tailandia y Camboya acordaron un alto al fuego inmediato luego de semanas de combates que dejaron más de 100 fallecidos. Ese nuevo pacto entre las dos partes prohíbe el uso de armamento y busca que se detengan por completo los ataques a la población civil. La tregua busca que miles de personas vuelvan a sus hogares durante las celebraciones de Año Nuevo. Se estima que cerca de 1 millón de personas han tenido que abandonar sus hogares debido a esta disputa territorial. Y miren esta historia, 2 niñas gemelas siamesas lograron ser separadas en una compleja pero exitosa cirugía en Lima, Perú. Durante la intervención, los médicos tenían que separar órganos vitales. Esta es su historia. Así se ve el milagro de Año Nuevo para estos papás peruanos y que marca uno de los episodios más asombrosos y emotivos en las salas de pediatría de un hospital de Lima, la capital. El regalo de la vida lo representan Ailán y Galif Palacios, 2 gemelas que nacieron prematuras el 5 de octubre, unidas por la columna vertebral, pero la esperanza de que las pequeñas pudieran descubrir el mundo hizo posible lo que hoy es más que un testimonio de fe. Quería verlos separados, no, estaban costaditos, aburrían, lloraban, pero ahora están separados, están alegres, gracias, doctores cirujanos que han hecho. Separarlas fue todo un desafío ante la complejidad de la intervención quirúrgica que duró más de 3 horas. Según la resonancia magnética, las niñas compartían el canal espinal y las estructuras nerviosas. Gracias a todo el equipo multidisciplinario de médicos, más de 16 médicos, enfermeras y técnicos, estamos viendo este milagro de Navidad, este acto de amor, de verlas sanitas, de verlas recuperaditas, todavía en proceso de recuperación. Marlene y Menelio Palacios son los papás de las gemelas, ambos agricultores de oficio. Hoy les inunda un sentimiento de alegría y solo pueden dar las gracias ante lo que sus ojos aún no terminan de creer. Gracias a Dios, no gasto nada, solo estoy agradezco, gracias por mis hijas que están acá separadas. Tras la intervención, las gemelas fueron llevadas a la unidad de cuidados intensivos de neurocirugía, donde permanecieron hasta el miércoles, un día antes de Navidad.
que para esta familia es la mejor en mucho tiempo. Gran hazaña de la medicina peruana. 2:22. A medida que comienza la cuenta regresiva para el año nuevo, ciudades y pueblos de toda China iluminan la temporada con celebraciones, cultura y tradición. En Beijing, una ceremonia que abarcará varios momentos conectará el repique de campanas con actuaciones de tambores. A esto se sumarán conciertos, eventos turísticos invernales y más de 2.100 espectáculos. Y en Wuhan se están llevando a cabo más de 120 actividades culturales, entre las que destacan el espectáculo de luces, 2 ríos, 4 riberas. Y a las 2 de la tarde, 23 minutos, volvemos a Colombia porque uno de los destinos turísticos preferidos por estos días son las playas, de las que ya disfrutan miles de viajeros en los balnearios de Barranquilla y Puerto Colombia. Margarita Ariza con los detalles de los movimientos de los turistas en estas playas del Atlántico. Hola, ¿qué tal? Pues les cuento que de las playas más visitadas por estos días están estas, donde nos encontramos, las playas de Puerto Colombia. Miren, son 18 kilómetros de playas con diferentes balnearios visitadas por gente de todas partes de Colombia y del mundo. También visitadas por turistas las urbanas, las de Puerto Mocho, las únicas playas que tiene Barranquilla. Allí no solamente se deleita la gente con la belleza del mar, sino que también disfrutan de los deportes náuticos y de la gastronomía. Playa, brisa y mar es lo que buscan en esta fecha de fin de año los turistas que llegan a visitar a Barranquilla. Bonita, ordenada, limpia sobre todo, y se nota que hay organización, la pasamos muy bien. Gina se refiere a las playas de Puerto Mocho, un sitio ideal para deleitarse con el paisaje natural que ofrece este atractivo turístico. Excelente, el sitio muy bonito, muy bien conservado. Afortunadamente ya hay playa en Barranquilla y es excelente. No, está deliciosa, está muy chévere, es una playa muy nice. Muy cerca, a pocos kilómetros de la ciudad, está el municipio de Puerto Colombia, población que atrae a propios y visitantes por sus playas y por el atractivo que ofrece su plaza y su centro gastronómico a orillas del mar. Bueno, Puerto Colombia es bonito en todo y ahora en Navidad está muy hermoso. Venimos llegando y hasta el momento todo muy bonito, muy organizado, se siente el ambiente, las brisas de diciembre. También se saborean los frutos del mar. Entre otros platos como un filete de róbalo en camarón, en marisco, un buen arroz de camarón, la mojarra, que es la tradicional, acompañada de un arroz de coco en ensalada de patacones. La seguridad está garantizada. Tenemos un plan de contingencia robusto de 210 unidades que comprenden 60 unidades de la Policía Nacional, 35 del Ejército, 55 unidades del Grupo de Salvamento y Rescate que tendrán a cargo la seguridad e integridad de las personas que usen nuestros balnearios. Los visitantes también podrán disfrutar en playas de Barranquilla y Puerto Colombia de los deportes náuticos. Muchos sitios turísticos para visitar aquí en el municipio de Puerto Colombia, que espera recibir en esta temporada alta de fin de año más de 70.000 turistas. Síganos en Vito, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla. Y veamos qué tendremos esta tarde de Sábado de Noticias Caracol en vivo en nuestra señal digital. Pablo Arango Robledo, adelante. Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde en Noticias Caracol en vivo estaremos hablando de la crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo. Seguiremos con las voces, con las personas que están desde allí, desde el norte de Santander, pero también con las autoridades. Esperen las entrevistas en este espacio Noticias Caracol en vivo. También se espera hoy uno de los días de más salida de viajeros desde la terminal del Salitre en Bogotá. Vamos a tener reporte desde esta terminal y las otras en todo el territorio nacional, el reporte especial, el cubrimiento especial en Noticias Caracol en vivo, y tendremos reporte desde la edición 68 de la Feria de Cali. Allí está Rocío Rodríguez y vamos a tener también muchas voces de lo que está pasando allí en la Feria de Cali, en la sucursal del Cielo. Los esperamos en Noticias Caracol en vivo esta tarde, nuestra señal digital. Vuelvo con Alejandra. Sí, señora, ahí quedamos conectados con usted. Mientras tanto, nos vamos de paseo en esta temporada de fin de año. Otro de los destinos que se destaca en el sur del Quindío es el municipio de Córdoba. La tranquilidad, sus hermosos paisajes, un café producido por mujeres, artesanías en Guadua y su gastronomía hacen parte de la ruta para los visitantes.
El paisaje de Córdoba Quindío tiene todos los tonos de verde, gracias a la riqueza natural de bosques nativos como la guadua y diversos cultivos de café, plátano y cítricos que adornan la vista. Deslumbrado por los colores del paisaje quedó Cristian Salinas, un turista chileno que vino con su familia a visitar el parque temático, donde está la finca al revés. Lo verde, este conjunto de tonalidades verdes, el sistema este volteado que es muy especial, que no se ve en Santiago, en Chile, no, yo no lo había visto esto. Tenemos otras cosas bonitas, pero esto no lo había visto. Demasiado bonito, de verdad que sí. En el mismo lugar, los visitantes se encuentran con una fonda borracha construida con un declive que marea. La fonda se trata de que cuando ingresen a ella sientan una sensación fuerte, tanto como de borrachera o simplemente que los mande para un lado. Muy bonito, muy chévere, no lo conocía y este parque está genial, o sea, con unas cosas muy innovadoras, muy chéveres. En el parque principal hace 16 años, 8 mujeres decidieron emprender con una tienda de café cultivado, procesado y transformado por ellas para todos los visitantes que lleguen a estas tierras. Tenemos el kumis, la aromática que es preparada pues con la fruta de acá mismo de la prepara otra socia, los platanitos, tortas. Las artesanías elaboradas con guadua también hacen parte de los atractivos de esta localidad. Llevan mucho lo que es la lámpara, las licoreras, así como servilleteros, alcancía en guagua, que es los marranitos, las pipas. Y en materia de gastronomía, además de platos típicos, se preparan ricas recetas como estos medallones de cerdo en salsa de naranja y jengibre. Utilizamos nuestros mismos productos que cultivamos y procesamos acá en nuestra finca, y lo de la región, lo típico de nuestra región, que es el sancocho, la bandeja mini paisa y muchas salsas con los cítricos, naranja, de limón. Entonces eso es lo que nos hace como diferentes. Córdoba, además de sus paisajes, se destaca por su gastronomía y también por sus artesanías. No, gracias a Dios nuestro municipio es un remanso de paz. Acá todo el que llega se quiere quedar, porque contamos con un calor humano maravilloso. Y para descansar, ya en la parte rural puedes encontrar una cantidad de gamplings, lugares para desconectarte, para estar relajada en conexión con la naturaleza. Así, Córdoba es otra de las localidades que abre sus puertas al turismo que recorre al Quindío en la temporada de fin de año. Y con este hermoso paisaje cafetero terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buena tarde.